muchísimas gracias a todos aquellos que se conectan. Bueno, hoy nos toca un tema muy práctico que viene a ser el tema de tutela de derechos y el tema de la prisión preventiva. Entiendo que este tema no es nuevo, sino sobre todo venimos a desarrollar un tema sobre todo enfocado al aspecto práctico que podría servir para las audiencias donde nos convoquen cuando defendamos a una determinada persona. Voy a empezar el día de hoy sobre todo sobre el tema de tutela de derechos y en la segunda parte vamos a ver sobre todo el tema de la prisión preventiva, para que de ese modo quede una correlación de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Lo primero que vamos a mencionar sobre todo el tema de la tutela de derechos será referido a que esto lo vamos a tener la oportunidad de plantearlo tanto en la etapa inicial que viene a ser hoy en día investigación preliminar, como en la segunda etapa que se denomina formalización de investigación preparatoria. Entonces, yo les voy a compartir algunos materiales y ustedes, los que están inscritos, no reader, solo los que están inscritos tendrán acceso completo al material del día de hoy. Muy bien, entonces, cuando hablamos de tutela de derecho, lo primero que tenemos que recordar es que es una figura establecida por el legislador para corregir las anomalías que pueda presentarse en el proceso. En este caso en concreto, sobre todo cuando la Fiscalía realice diversa actividad sin respetar derechos fundamentales del procesado o de la parte agraviada. Porque cuando hablamos de tutela de derechos, no solamente está regulado para el investigado, sino también puede darse la aplicación para el agraviado o para otro tipo de sujeto procesal, en este caso en concreto. Entonces, lo primero que hay que entender en este tema de la tutela de derechos, sobre todo es este tema, ¿no? Es un mecanismo, sobre todo de carácter procesal, que tiene como finalidad específica proteger o resguardar los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes. Y este instrumento, sobre todo, lo vamos a utilizar concretamente en dos etapas del proceso penal. Por favor, me confirman, ¿están viendo el cuadro? ¿Sí? A Sí, ver, doctor, sí se le puede visualizar. muy bien. Entonces, lo primero que vamos a establecer para que sea una clase práctica será lo siguiente. ¿Alguien me puede decir cuál es la subetapa de la etapa de investigación? A ver, ¿alguien? ¿Cuál es la subetapa de la etapa de investigación? Vamos, chicos, no activen su micrófono para que podamos darle, a Listo. ver, Entonces, en estos momentos voy a dar eh, pase a Ronald. yo hablo de etapa de investigación, la subetapa, ¿cuál es? A ver, Bueno, chicos, esto sería vamos. la diligencia preliminar. Claro, que ahora se denomina, ¿cómo se llama? Investigación preliminar. Claro que sí. Entonces, esto quiero, por favor, que recuerden. Cuando hablamos de etapa de investigación, hablamos de dos subetapas, ¿cierto? Aquí lo estoy graficando para todos aquellos que no están viendo. Aquí va a haber una subetapa que se denomina hoy en día investigación preliminar, ¿cierto? A ver, vamos a colocar otro colorcito para que se pueda notar. Investigación preliminar. Y la segunda se denomina, ¿cómo se denomina, chicos? Formalización de investigación preparatoria. ¿Me siguen? A ver, caja de comentarios. Chicos, ¿me siguen o no? ¿O estoy hablando solo? A ver, voy a ver sus comentarios. Voy a colocar a un lado esto ya para ver. Sí, a ver, póngame ahí, ¿sí? Póngame sí, sí, sí o no, no, no. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hablar de tutela de derechos, quiero que por favor primero se centren en esto. Que la tutela de derechos lo vamos a plantear sobre todo como un mecanismo de protección de los derechos del investigado, del agraviado, incluso del tercero civil o sujeto legitimado, en estas dos subetapas, pero que forman parte de la etapa de investigación. ¿Hasta aquí claro? A ver, dicen, no se activa el audio, dicen, a ver qué pasa por ahí, denle micrófono a Mayra. Hola Mayra, buenas noches. A ver, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, ¿no? doctor. Sí, Muy doctor. bien, entonces, tutela de derechos es una figura procesal que vamos a poder aplicarlo en la etapa de investigación
investigación preliminar o en la preparatoria concretamente. ¿Correcto? Muy bien. ¿Para qué vamos a aplicar tutela de derechos? En este caso en concreto, es para que esas anomalías que se producen durante esta etapa de investigación, investigación preliminar o la preparatoria, sobre todo cuando la fiscalía, por ejemplo, violente o obtenga algún elemento de convicción o fuente de prueba, por ejemplo, con violación de derechos fundamentales, esta pueda ser cuestionada y luego, en este caso en concreto, un juez declare que esa irregularidad debe corregirse, en este caso en concreto. Muy bien. A ver, mi cámara tampoco dice. ¿Qué pasa con su cámara, chicos? Hay regla en Eudiápolis, ¿ah? La regla es, si tú no tienes cámara prendida, no participas. ¿Así es, no, Reader? Sí, doctor. Uno, ¿Ya? que puede estar con cámara Ah, prendida mirando al otro lado, entonces yo la apago y no se vuelve a prender. claro. Segundo, por ejemplo, Viviana no tiene cámara y no puedo dar pase al audio, y así sucesivamente, doctor. Ya se Muy mencionó bien. al principio. Entonces hay que tener claro las reglas, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de tutela de derechos, estoy mencionando es para corregir las anomalías que se da sobre todo en la etapa de investigación por parte, sobre todo, del persecutor. En este caso en concreto, ¿qué va a hacer? Ministerio Público. ¿En qué etapas lo puedo plantear? En la etapa de investigación preliminar y en la preparatoria, que en conjunto será etapa de investigación. Ahora bien, en este caso en concreto, las principales características de esta figura tutela de derechos, es que esta figura tiene que pasar un procedimiento previo. Es decir, esta figura no se da de forma automática, chicos. Primero, tiene que haberse afectado un derecho de rango constitucional, sobre todo, por ejemplo, del investigado. Me voy a enfocar más que todo esta noche al investigado. Ejemplo, y ustedes me van a decir si podría ser pasible o no, por ejemplo, de una tutela de derechos para que puedan centrarse en el tema. Pongamos como ejemplo un delito de violencia familiar, ¿ya? Eso es lo más básico, ¿cierto? Esto, pongamos ejemplo, violencia familiar. Violencia familiar. La, la señora X menciona que su esposo Y le ha agredido psicológicamente. Tátate en un determinado contexto, ¿ya? Y va a la comisaría del sector a poner la denuncia penal por violencia psicológica. Dos, el efectivo policial acoge la denuncia y luego inmediatamente toma el testimonio de la señora X. Y una vez obtenido el testimonio, comunica al fiscal señalando que hay una denuncia por violencia familiar. Muy bien. ¿Me siguen, chicos? A ver, pónganme en la caja de comentarios. ¿Me siguen? Yo lo estoy viendo en la caja de comentarios. Muy bien. Si fuera como lo que estoy poniendo como ejemplo, un caso bien simple, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primera pregunta. Aquí los voy a poner una pregunta. ¿Es correcto la obtención del testimonio de la señora X por parte del efectivo policial? A ver, para eso sí, micrófono abierto. A ver, ¿quién quiere participar? Lo vamos a ver. A ver, Reader, ayúdame. ¿Quién está con la cámara y el micrófono? Sí, doctor. Ya saben, levanta su manito y con su cámara prendida. A ver, ¿con quién vamos? No tengo ninguno, doctor. A ver, ¿qué ha pasado, chicos? ¿Por qué? Porque están un poco tristes. Muy bien, doctores, creo que sí, están felices, No, yo doctor. creo que están tristes porque el Cristal ha perdido, ¿no? Ya, No creo. no me deje pegar, doctor, por favor. Que usted es Ya, tranquilo, chicos, somos del Cristal, pero vamos a recuperarnos, ¿ya? Listo. A ver, ¿quién? A ver, Maritza. A ver, María. vamos con la doctora Maritza. A ver,
¿Es correcto la obtención del testimonio de la señora X por parte del efectivo policial conforme lo he descrito ahí en la lámina? Creo que no puede activar su audio, entonces Ah, voy con ya. Lisette. Siguiente. Lisette, a ver, Lisette, buenas noches. Lisette, ¿Me puedes? adelante. Sí, Buenas adelante. noches. Se refiere inmediatamente toma el testimonio de la señora y uno ha obtenido el testimonio y comunica al fiscal. ¿A eso se refiere, no, doctor? Claro, ¿es correcto la obtención del testimonio de la señora X por parte del efectivo policial? Doctor, no le voy a mentir, pero aquí en Chimbote, sin presencia del fiscal, automáticamente lo toman la declaración a la parte agraviada. Ya, por eso, ahora vamos a aprender eso. Pues estamos poniendo, justamente a mí me gusta poner ejemplos para que aprendan. ¿Cuál sería tu posición, doctora? ¿Es correcto? Estimada Lisette, ¿puedes activar tu audio, por favor? Ah, Adelante. disculpe, para mí, bueno, sería incorrecto, ¿no? Porque a veces, utilizan, los términos de las personas agraviadas y lo interpretan a su manera. Bueno, eso he visto en algunos casos que pasa. Y bueno, las personas hablan de manera referencial y lo deberían tener también su abogado, aunque cuando la parte agraviada, pues no, mejor dicho, de parte de ellos está el Ministerio Público, pero un poco que hay Ujú. muchos vacíos cuando van a denunciar. Ya, pero no nos vamos a referir a los vacíos, estamos refiriendo concretamente a esa acción. Estamos diciendo, la señora X va a la comisaría, denuncia en contra de su marido, porque dice mi marido me ha ocasionado una violencia psicológica, le ha dicho X palabra, la policía acoge el testimonio, la denuncia, y empieza a tomarle su testimonio. Testimonio es lo mismo que declaración, ¿ya? O sea, no es otra cosa, sino que acá en Perú usamos mucho declaración, que en sí es el testimonio que da de forma libre, sobre todo una determinada persona, que tenga capacidad para testificar. Muy bien, entonces, ¿cuál es su posición, doctora? No le entendí. ¿Es correcto o no? Más iba al tema subjetivo, la otra. Mejor con Jefferson, doctor. Ya, Jefferson, vamos con Jefferson. A ver, Jefferson, ¿es correcto o no lo que acaba de hacer el policía? Ahí lo estoy poniendo. ¿Es correcto la obtención del testimonio de la señora por parte del efectivo policial? Ahí está, el amarillo. Esa es la pregunta. Ya, ya, doctor, muy buenas noches, doctor Henry. En sí, yo considero que no es correcto, porque en sí lo que para que brinde su testimonio de declaración esta persona tiene que ser en presencia prácticamente del Ministerio Público, es decir, del fiscal. No puede brindar así como así en la policía. Tiene que ser prácticamente dentro del Ministerio Público y brindarlo prácticamente al fiscal con su participación prácticamente de él. Ya, nos dice participación del fiscal. Ya, ¿qué más? A ver, otro. Sí. Rodi está también con cámara prendida. A ver, Rodi Ayabar. Buenas noches, doctor. Estimado Rodi, adelante, por favor. Gracias. Sí, doctor Henry, muy buenas noches. Sí, doctor, el Código Procesal Penal exige, doctor, la declaración de un testigo, dos aspectos fundamentalmente. Primero, notificar, en este caso, para que el abogado imputado tenga conocimiento y la presencia del fiscal, ¿no? Ya. Requisitos sin los cuales esa Entonces, declaración pues, no va a tener presencia del validez. fiscal. ¿Qué más? Notificación a la parte Notificación imputada, ¿no? a la parte imputada. Listo. ¿Alguien más? A ver, para cerrar ya este punto. A ver, ¿quién más está? Peter. Ya, vamos con Peter. El doctor está bien atento ahí. Peter, doctor Peter, adelante. Ya saben, nombre y apellidos, doctores, tienen que estar. Claro, Adelante. no van a poner dibujitos, esas cosas, ¿ah? Porque si no, no le damos el micrófono. Adelante, doctor Peter. Ya, Sí, buenas noches, doctor. Siempre también hay errores. Ejemplo, hay la notificación de la fiscalía que se haga la investigación a la policía. Y a veces el fiscal no viene en la concurrencia de la declaración o el testimonio que es del imputado y de los testigos. ya, Entonces, pero ¿cuál es el tema acá? ¿Es correcto o no? Luego voy a comentar eso, porque vamos a hablar de tutela de derecho. Yo le estoy poniendo un ejemplo chiquito para que más o menos capten la idea y luego puedan aplicarlo a cualquier caso. Muy sí, bien, sí es correcto. Sí es si es correcto, correcto, doctor. ya, si es correcto, listo. Bueno, vamos chicos, mira, voy a explicar lo siguiente. Cuando una determinada persona va a colocar una denuncia a la policía,
lo primero que tiene que hacer el efectivo policial es acoger la denuncia. No puede negarse. La policía no puede decir, señora, yo no le voy a tomar la denuncia. Si hace eso, es delito. Está omitiendo una función. Segundo, lo que tiene que hacer ahí la policía es, una vez que acoge la denuncia, la noticia criminal, comunicar a quién. Tiene que comunicar al fiscal. ¿Para qué? A ver, ¿alguien me puede decir para qué tiene que comunicar el policía al fiscal? A ver, ¿para qué? Para que el fiscal tome conocimiento y diga, bueno, pues ahí anda avanzando. ¿Es para eso? A ver, voy con quién, con Adrián. ¿Para qué tiene que comunicar el policía al fiscal de turno o al fiscal del caso? Adrián, ¿puedes activar tu audio? Está disponible. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, tiene que comunicar al fiscal, también está presente el abogado defensor en este caso. Al fiscal se le tiene que comunicar para que él, como parte del proceso, realice las actuaciones debidas, ¿no? No. Algo concreto, chicos, no me den mucho floro. Acá algo. ¿Cuál es el corazón? Los que estaban en clases anteriores, en otros, ¿cuál es el corazón después de la noticia criminal? ¿Qué tiene que hacer fiscal? ¿Qué tiene que hacer? Mira, yo les doy ayudín. Cuando llega la noticia criminal, el fiscal hace esto. Ya, ayudín. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué hace el fiscal cuando ve la noticia criminal? Veo la denuncia, veo la denuncia. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago? A ver, chicos, les doy un... Ya, ahí, a las chicas les gusta hacer esto, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Lo están viendo o no? ¿Qué es esto? Calificar la denuncia, pues, chicos. Ay, 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 por favor. Vamos a volver nuevamente a la universidad. Cuando el fiscal toma conocimiento de la noticia criminal, el acto siguiente es calificar. Por eso les he dicho que el fiscal automáticamente saca la disposición, ¿es así? A ver, chicos, yo les pregunto, el fiscal automáticamente, ya, esto, inicio de diligencias, ¿es así? No, va a revisar si ese hecho constituye delito. ¿Qué pasa si la señora dice, en la denuncia dice, ¿sabe qué? Señor policía, mi marido en el año 2000, cuando retorné del paseo de Brasil luego que perdió Sporting Cristal, me empezó a gritar porque no le había contestado las llamadas telefónicas internacionales. Hechos que pongo en conocimiento de aquel suceso que pasó en el año 2000. ¿Será correcto? ¿Va a abrir investigación preliminar el fiscal ahí? A ver, un segundo, ya voy a desactivar Voy a desactivar el WhatsApp, están que me fastidian, ya, a ver. Ya, listo, ahora sí. Chicos, ¿es correcto eso? El fiscal podrá abrir investigación si la chica o la señora dice, estoy viniendo a denunciar por un hecho de violencia psicológica del año 2000. No, pues ya prescribió, pues. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Tiene que calificar si ese hecho constituye delito, si la acción penal está vigente, si hay una persona identificada o no. ¿Para qué? Para luego saque la disposición que corresponda. ¿Qué tipo de disposición tendría que sacar si la denuncia fuera del año referido al año 2000? A ver, ¿qué tipo de disposición va a sacar el fiscal? ¿Alguien me dice, a ver, qué tipo de disposición tendría que sacar el fiscal? Michael, adelante, puedes activar tu audio. Sí, buenas noches, doctor Henry, un saludo desde Puno, igualmente a todos los colegas. Una disposición ¿no? De que ha operado la figura de la prescripción Prescripción, de la pues. acción penal. Ajá, Claro. sí. Entonces el fiscal automáticamente, por eso les digo, ¿qué es esto? No se olviden a ese corazoncito, ahí que a ustedes les gusta hacer eso. En el tema penal eso es calificación que hace el fiscal.
¿Ya? Muy bien. Y luego que califica el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Sacar la disposición fiscal. No es que automáticamente le vamos a tomar la declaración, chicos. 321, 320 creo que está. A ver, ¿quién tiene código? Ese código que ya me da pena ya quemarlo este código, porque cada rato están que modifican. 321 creo que está, para que nuevamente lo lean. A ver, voy a ubicar, ya un segundo. 320 creo que está, la calificación. A ver. Entonces, ustedes tendrán que evaluar el artículo 328, ¿cierto? Referido al contenido y la forma de la denuncia, y el 329, ahí está, referido formas de iniciar la investigación. Entonces, en este caso en concreto, el fiscal no va a aperturar investigación de forma automática, chicos. Tiene que, en este caso en concreto, realizar la calificación. Y ahora yo les pregunto, ¿hay plazo o no hay plazo para calificar? Ahora, con la modificatoria del año pasado, de octubre, hay plazo. Yo les pongo como ejemplo violencia familiar. ¿Cuánto es el plazo que tiene ahora para el fiscal para hacer ese corazoncito? Para ver la denuncia. Si no estuviera, ya pongamos, la señora X dice, ¿sabe qué? Fui a ver el partido de Cristal hoy y retorné, y cuando llegué a mi casa me agredió psicológicamente. La pregunta es, ¿cuánto plazo tiene este fiscal para calificar ese hecho delictuoso? A ver, ¿con quién vamos, chicos? ¿Con quién vamos? A ver, ¿cuánto tiene? ¿48 horas, 72 horas o de forma inmediata? A ver, ¿cuánto tiene? Estoy viendo caja de comentarios, me dicen 48, 45, en poco más van a marcar la tinca. Si hay flagrancia delictiva, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Calificar inmediatamente. Les estoy diciendo que acaba de llegar, de ver el partido, llega a su casa y el señor le agrede psicológicamente. ¿Qué viene a ser? Flagrancia delictiva. Muy bien. Entonces, dos, si fuera flagrancia delictiva, ¿tiene que sacar el fiscal la disposición, sí o no? Sí, tiene que sacar la disposición. Y la pregunta es, ¿la disposición en caso de flagrancia delictiva tiene plazo? Chicos, ¿la disposición en flagrancia delictiva tiene plazo o no? A ver, ¿tenemos voluntarios? ¿No tenemos? En flagrancia delictiva hay plazo de la disposición del plazo de la investigación preliminar, claro que sí. ¿Ya? ¿Cuánto es el plazo para hacer investigación en caso de flagrancia? ¿Cuánto es el plazo? A ver, el 48 horas, plazo es doctor. de máximo 48 horas. Entonces la pregunta es, si el policía le tomó la declaración a la señora X, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a llamar a Reader? ¿O me van a llamar a mí? ¿O van a hacer algo concreto? ¿Qué van a hacer? A ver, ¿con quién voy? Voluntarios. Con un caso simple les estoy poniendo el ejemplo. ¿Qué pasa si en ese caso el policía ya le tomó la declaración? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir a quejar al fiscal? Me van a llamar diciendo, doctor, ¿qué puedo hacer? Y entonces yo te voy a decir, te voy a cobrar la consulta por no atender la clase. ¿Qué tienen que hacer, chicos? En este caso en concreto tienen que solicitar ¿qué? La nulidad de ¿qué? De esa declaración que se ha obtenido. Primero, sin disposición fiscal. Segundo, que se ha obtenido sin presencia fiscal. Tercero, que se ha obtenido sin emplazamiento de la defensa del investigado. ¿Me captan o no? A ver, caja de comentarios, chicos, los que están ahí, escriban. ¿Me captan la idea o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer luego? Porque esta clase es netamente práctico-teórica. Lo que vamos a hacer en este caso en concreto es, si nosotros como abogados observamos esa irregularidad, porque justamente la tutela de derecho no es para que, la tutela de derecho es, mejor dicho, para corregir esas anomalías que se dan en el proceso. ¿Es una anomalía o no?
que lleva a la afectación del debido proceso, tomar el testimonio o la declaración de la agraviada sin disposición fiscal, sin presencia fiscal, sin emplazamiento de la defensa. Dígame, claro que sí. ¿Y cuál es el procedimiento entonces aquí? El procedimiento que vamos a seguir entonces aquí será lo siguiente. Primero vas a agarrar tu mototaxi, vas a ir a revisar ¿qué? ¿Qué es lo que vas a revisar primero? Primero, ¿qué vas a revisar? Los actuados de la carpeta, pues. ¿Dónde? En sede policial. Dos, ¿qué vas a revisar? Vas a revisar disposición fiscal. ¿Existe o no existe disposición fiscal? Yo les pregunto, a ver a ustedes, si el fiscal le ha dicho al policía, ¿sabe qué anda haciendo de forma verbal? ¿Será válido eso? A ver, quiero colaboradores que puedan interactuar conmigo. Si el fiscal le dice, ¿sabe qué, jovencito? Anda avanzando, tómale la declaración. ¿Será válido ello? A ver, ¿con quién voy? Chicos, a ver, si el fiscal le dice al efectivo policial, ¿sabe qué, hijito? Anda tomando, anda avanzando, ¿ya? Luego vengo para regularizar. Ya les di pase a Adrián, pero no ha activado su audio, entonces a Quintanilla. Adelante, por favor. A ver, Buenas noches. sí, Se tendría que primero emitir la disposición de diligencias preliminares para iniciar con las diligencias propiamente dichas. Si no, no tendría sentido. claro que sí. Primero tiene que existir una disposición. ¿Y qué pasa si el fiscal le dice, con esta actita anda tomando la declaración? ¿Será correcto? No sería correcto, doctor, pero en la práctica se ve en realidad demasiado informalidades por parte de la fiscalía. A veces los fiscales inclusive emiten la disposición al finalizar las diligencias, ya al concluir. Ah, por eso será correcto que el fiscal una vez le dice, ¿sabe qué? Me mandas con el informe todo lo que has hecho y luego yo saco la disposición número 1. ¿Es así? ¿Es así, En chicos? la práctica, doctor, en todo caso. No, cierto, no es correcto. En ese caso en concreto, lo primero que tiene que salir es una disposición fiscal. En este caso en concreto, que establezca que el inicio formal de una investigación. Y el inicio formal de una investigación se realiza solo con una disposición, no se realiza con una providencia, no se realiza con un acta, no se realiza con una llamada telefónica al efectivo policial, no, no, no. Se inicia concretamente con una disposición. Listo. Entonces, ¿qué tienen que revisar? Ustedes tienen que revisar la disposición, existencia o no de la disposición fiscal. Luego tienen que revisar ¿qué? El emplazamiento. El emplazamiento implica notificación. ¿A quién? ¿A la vecina que me conoce? ¿A mi amiga del frente? ¿A quién tiene que notificar? Al investigado, pues. Al investigado. No es a la vieja chismosa que me conoce desde que nacía, no, a ella no. ¿Ya? Esa notificación no tiene validez. ¿Ya? Listo. Y además, después de eso, ¿qué vas a revisar? El testimonio. ¿Qué implica esto? Para todos los que me dicen testimonio es lo mismo que declaración. Sí, es lo mismo. Y aquí vas a revisar el contenido. ¿Qué parte en concreto vas a revisar? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué parte del testimonio vas a revisar? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué parte voy a revisar? Voy a tirarme media hora revisando, tal vez no sé lectura rápida, párrafo por párrafo voy a estar buscando. ¿Qué parte voy a revisar concretamente? A ver, chicos, tienen que aprender, pues vamos, ¿qué parte voy a revisar? A ver,
¿Con quién voy? Ya. Se tiene que revisar primero los hechos, la fecha y la hora en que se dio, en este caso, la agresión. Ah, o sea, los hechos. No, primero voy a ver quiénes participan en la diligencia. Ahí voy a ver si está el fiscal, estuvo el abogado o solo estuvo el policía y el declarante. ¿Ya? ¿Qué pasa, chicos, si el policía le ha consignado al fiscal y el fiscal no participó en la diligencia? ¿Pasa eso o no? ¿Pasa eso o no? A ver, dígame, Sí, con sí, toda. normalmente en la práctica muchas veces suele pasar ese tipo de situaciones. ¿Mm? Y todavía le ponen con esta frasecita, con conocimiento del fiscal de turno. ¿Será correcto esto? A ver, si es correcto que No, ponga el policía con conocimiento de Rider Jacinto, fiscal provincial de turno. no, doctor, porque No, si el fiscal no está, no tendría relevancia, pero también en ese momento es el abogado en este caso del imputado, ¿no? Que tiene que estar presente para poder, por decirlo así, tomar constancia de los hechos que están ocurriendo con su patrocinado. claro que sí. Entonces, por eso aquí lo que tienen que ver es que el testimonio, sobre todo, enfóquense en esto. ¿Quiénes han participado en la diligencia? ¿Ya? ¿Estuvo el fiscal? ¿Estuvo el abogado defensor? ¿O solo estuvo el policía y el declarante? Muy bien. ¿Qué más tengo que revisar aquí? ¿Qué más tengo que revisar? Tienen que revisar las firmas, pues chicos. ¿Qué pasa si no está firmado esa declaración? ¿Tendrá valor? Pongamos un supuesto, un efectivo policial vago que no cumple su trabajo. Imagínate que le ha tomado declaración virtual, pero no le ha consignado la captura de la imagen de esa diligencia. Si no, usted lo encuentra en la declaración, pero está sin firmar. ¿Tendrá valor? A ver, chicos, ¿tendría valor esa declaración si yo le encuentro, oye, acá está la declaración de la señora, pero no está firmado? ¿Tendrá valor? No, ¿cierto? Entonces tienen que fijarse también si ese testimonio está con la firma. Cuidado que les pase lo que el otro día le pasó a mi cliente. El otro día yo le mandé a mi cliente un policía, mira, yo no estoy mintiendo, con grado de comandante, no es un subalterno, no es un calichín, ¿eh? Ya tiene más de 20 años en la policía. Yo le mandé con una firma digital para que presente un medio de prueba en Zavala. ¿Conocen Zavala? ¿Conocen Zavala o no, chicos? Todos los que litigamos en corrupción, Zavala es pues, el que está al lado de la Corte Suprema. Y en mesa de partes, ¿qué es lo que ha pasado? A un comandante, claro, yo le dije, ¿por qué no te has puesto mínimo tu uniforme, pues? Se fue de civil. El de mesa de partes le rechazó porque dijo que la firma que yo había puesto era copia, que la firma digital no tiene valor. ¿Es así? La firma digital tiene valor, chicos. O sea, lo que tienen que hacer concretamente, si ustedes tienen ese DNI electrónico, si no les muestro, hagan dos cosas para que no cometan error. ¿Ya? Poniendo punto aparte en este tema. Este tipo de DNI, ¿lo están viendo? Lo pueden utilizar para firma electrónica. Yo no tengo necesidad de firmar y llevar el original. Yo puedo firmar con esto y presentarlo físicamente o electrónicamente. Por tanto, en este caso, ¿qué pasó? El de mesa de partes, por desconocimiento, decía, no, el abogado no ha firmado. Eso es esa firma no es válido. Eso no es correcto. Entonces, aquí ustedes tienen que ver si la firma es un manuscrito o una firma electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo o no? Tienen que verificar si es firma electrónica o manuscrito, es decir, puño y letra.
¿O quieren ver la ley? Un ratito les muestro si quieren la ley, ¿ah? ¿Quieren? ¿Quieren verle en un segundo la ley o no? Para que no se olviden, pues. Ya les voy a mostrar un segundo, ¿ya? Aquí está. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y anoten, chicos, para todos los que no saben. Anótense esta ley y vean el artículo 1. A ver, tómenle captura. Ley 27.269, ¿ya? Ley 27.269. ¿De qué año? Del año 2000. ¿Qué dice en el artículo primero? A ver, acá algo chiquito nomás. La presente ley tiene por objeto regular la utilización de firma electrónica, otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. ¿Queda claro o no? ¿Ya? ¿Ya lo vieron, no? Listo, así que queda claro. Si tú quieres presentar, por ejemplo, un documento a la Fiscalía o el Poder Judicial, puedes hacerlo como lo que la mayoría hace. Pone una copia de su firma, pero además tienes que firmar electrónicamente. ¿Creen que con eso me va a rechazar? No, es cierto. Entonces, recomendación. Muy bien. Entonces, volvemos a nuestro tema, la tutela. Les estaba indicando en este ejemplito que tienen que verificar esos puntos más importantes. Y luego de eso, ¿qué vamos a hacer, chicos? Luego de eso vamos a elaborar un escrito solicitando ¿qué? La nulidad de ese acto de investigación. ¿Me siguen o no? A ver, ¿me siguen? A ver, voy a ver caja de comentarios. Ustedes tienen que hablarme por caja de comentarios. Yo estoy viendo más la caja de comentarios. ¿Correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer acto seguido? Verifico que no participó el fiscal, verifico que no hubo emplazamiento, verifico la firma de la declarante, entonces luego voy a proceder a elaborar un escrito, solicitando que la nulidad de esa declaración. Pregunta, ¿a quién voy a presentar la nulidad? Yo no estoy hablando de la nulidad de las actas policiales, Aldo. Yo estoy hablando de la nulidad ¿de qué? Nulidad de la declaración de X persona. ¿Ya? Ese escrito de la nulidad, ¿a quién lo tengo que presentar? ¿A quién lo voy a presentar, chicos, ese escrito? ¿A Reader lo vamos a mandar para que Reader lo revise? ¿A quién lo vamos a mandar? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿A quién le voy a mandar? ¿A mi esposa le voy a mandar para que lo chequee? ¿Para que luego hable con el policía? No, ese escrito lo voy a dirigir al fiscal. Ese escrito lo tengo que dirigir al fiscal del caso. ¿Me captan o no me captan? A ver, póngame ahí caja de comentarios. Ahí estoy viendo que se ponen como asustadas. A ver, Dayana, ¿qué ha pasado? Muy bien. Ese escrito lo voy a dirigir al fiscal del caso. ¿Solicitando qué? Solicitando la nulidad de ese acto de investigación y sobre todo fundamentando afectación al debido proceso, derecho de defensa, emplazamiento y todo lo que ustedes saben. ¿Listo? ¿Qué vas a pedir en concreto? ¿Qué van a pedir? Solicito se declare la nulidad del testimonio de Juanita Pérez por los siguientes fundamentos. Ya, ustedes son capos en ese tema, ¿cierto? Ya, ahora sí. ¿Qué tiene que hacer el fiscal o qué puede hacer el fiscal en este caso? A ver, dígame, ¿quién quiere participar? ¿Qué puede hacer el fiscal en ese caso? A ver, José Luis, adelante, por favor. el fiscal. El juez lo va a elevar al juez, dicen.
Chicos, yo les voy a mandar a pregrado nuevamente. ¿Ah? Bien, Ya buenas estoy noches. viendo. ¿Ah? Mira, Alberto dice, eleva al juez, dice. Ojalá que no me toque como abogado en algún caso, por favor. A ver, ¿lo vamos a elevar al juez? A ver, por favor, lo vamos a mandar al juez, ya. Toma, juez. ¿Es así? Estoy viendo sus comentarios ahí, ¿ah? Yo lo estoy viendo por la caja de comentarios. Bien, buenas noches. Sí. Adelante, doctor. ¿Cuál es la posición que podría adoptar la fiscalía ante ello? Bien, buenas noches, doctor Henry. Quisiera vertir unas opiniones que a mi criterio son las siguientes. La policía, cuando toma conocimiento de un hecho criminal y recibe la denuncia, tiene la obligación de dar cuenta inmediata ¿Mm? al fiscal a efectos de que conozca y actúe dirigiendo jurídicamente la investigación. El Código Procesal Penal señala, sin perjuicio, sin perjuicio que la policía pueda hacer los actos de investigación que tiene regulados expresamente en el Código Procesal Penal. De tal modo que si la ley, el Código Procesal Penal, lo faculta a hacer diligencias como ser la declaración de la agraviada, esa declaración que toma el policía sin la disposición de diligencias preliminares es válida, ¿no? Salvo que el policía vulnere el derecho de defensa del imputado. El derecho de defensa del imputado está en citar, poner en conocimiento de la diligencia policial Claro. al imputado, quien puede o no participar, pero sí debe tener conocimiento de que hay una declaración de la agraviada para poder él participar, si es que así lo estima, o no hacerlo. El hecho de que no esté el imputado con su abogado representado no invalida esa declaración del agraviado, Claro. ¿no? Entonces, esa es una precisión que quería, una opinión. No, está bien, Una doctor, opinión que usted, el doctor ¿no? José, excelente. Muy bien, entonces, el doctor José Luis Vega Pilco es fiscal, él tiene más de 20 años de experiencia. Para mí un honor que el doctor esté en esta clase, de verdad. Yo pensé que la mayoría eran estudiantes de Derecho y, bueno, algunos abogados que recién se están capacitando. Pero vamos, ahí está, para complementar. Vámonos al segundo supuesto. ¿Qué opciones puede tener el fiscal sobre este tema? ¿No? Gracias, doctor, por su intervención. Un saludo cordial a Tacna. En este caso en concreto, el fiscal primero podría dar la razón a esa solicitud que presenta el abogado. Es decir, podría declararlo nulo. Pero también puede ocurrir que el fiscal no declare nulo, señalando, como lo ha mencionado el doctor, de que no se ha afectado su derecho de defensa, que el policía tiene facultades para tomar el testimonio de esta persona, entre otros. O el tercer supuesto puede ser que el fiscal no se pronuncie, en este caso en concreto. Entonces, en el supuesto, sobre todo negado, de que el fiscal deniegue esa exclusión, esa nulidad que estamos pidiendo, o simplemente no se pronuncie, nosotros podríamos ir como abogados a través de una tutela de derechos ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante el Poder Judicial para pedir que, en este caso en concreto, que esa anomalía que se ha dado, no estoy hablando de prueba ilícita, sino de un acto irregular, llamemos así, vuelva a subsanarse, en este caso en concreto. Y esta subsanación tiene que darse, como bien lo ha mencionado el doctor José, con el emplazamiento a la defensa. Que la defensa tenga la posibilidad de conocer, pero no la obligación de concurrir, como bien también lo ha de mencionar el doctor, porque la defensa no tiene la obligación de concurrir. Basta que tenga conocimiento que en determinado día, fecha y hora va a llevarse a cabo esa declaración. Entonces, en el tema de la tutela de derechos, sobre todo nosotros tenemos que ver si se afecta o no a algún derecho de rango constitucional del investigado, en este caso. Sobre todo, desde mi punto de vista, se podría afectar en tomar el testimonio de este modo cuando no se produzca ese emplazamiento. ¿A quién? A la defensa. Yo he tenido casos ya, como en esta que les estoy mencionando, donde hemos cuestionado justamente ese hecho, el hecho de que se haya obtenido el testimonio sin emplazar a la defensa y dos, sin presencia del fiscal.
¿Cómo ha resuelto la judicatura o el Poder Judicial? Nos ha dado la razón, ha declarado fundada la tutela de derechos y ha ordenado al fiscal que emplace previamente para la obtención de ese testimonio al abogado defensor. Entonces, ¿esto lo podemos aplicar en temas de tutela de derechos? Claro que sí, podemos aplicarlo. Y estamos poniendo un ejemplo bien sencillo, ¿no? En este caso en concreto, un caso de violencia psicológica, por ejemplo, ¿dónde podría ocurrir? Muy bien, chicos, ahí a ver, caja de comentarios. ¿Hasta acá se está entendiendo lo que estamos explicando? A ver. ¿Sí? A ver, los estoy viendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora bien, entonces la tutela de derechos es ese mecanismo que nos vamos a tener, sobre todo establecido en una norma que está regulado en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Pero hay supuestos específicos que tenemos que nombrar en un tema de tutela de derechos. Pero antes que me vaya al tema de la tutela de derechos y sus características, quiero precisar algo. La tutela de derechos tiene un carácter residual. ¿Qué quiere decir en concreto esto? Quiere decir, si existe otro tipo de figuras establecidas en el Código Procesal Penal que podrían aplicarse a ese supuesto, debería invocarse ello. Ahora, si estamos nosotros diciendo, ¿sabe qué? La policía ha tomado el testimonio sin emplazarme, la figura idónea en este caso será la tutela. Pero si nosotros vamos a cuestionar, por ejemplo, el periodo de investigación, entre otros, aplicaremos otra figura establecida en este caso en concreto en el Código Procesal Penal que viene a ser el control de plazo, por ejemplo. Muy bien. Ahora, en el tema de tutela de derechos netamente para la audiencia, lo que tenemos que tener como elemento de convicción en esta etapa es, primero, hay que averiguar, sobre todo luego de la revisión de los actuados, cuándo inició la denuncia. Dos, cuándo salió, por ejemplo, la disposición de inicio de diligencias preliminares. Tres, hay que averiguar cuándo se obtuvo el testimonio de esta persona donde no pudo participar el abogado defensor. Y cuatro, habrá que presentar ese escrito que tú has presentado al fiscal solicitando, en este caso en concreto, esa nulidad o exclusión de ese testimonio por afectación del debido proceso y sobre todo del derecho de defensa que se ha dado en ese momento. Eso van a ser sobre todo esos documentos indispensables que tendrás que adjuntar sobre todo a tu tutela de derechos cuando vas a presentar al órgano jurisdiccional. Vuelvo a mencionar, tutela de derechos está referido concretamente para que esas irregularidades que se dan en el proceso puedan corregirse. Esas anomalías que existan puedan corregirse y el proceso se lleve a cabo con todas las garantías que establece la norma. Ahora, el artículo 71 del Código Procesal Penal es la norma que normalmente vamos a invocar para esta figura cuando vamos a plantear el tema de tutela de derechos. Ahora, en el artículo 71 vamos a encontrar varios supuestos, ¿correcto? Sobre todo para la tutela de derechos, en el artículo 71 está referido al conocimiento de los cargos, la comunicación de la detención, por ejemplo, el hecho de ser asistido con abogado defensor, el empleo de medios coercitivos, entre otros. Pero tiene que darse ese supuesto establecido en el artículo 71. En la gran mayoría de casos, cuando se plantea la tutela de derechos, vamos a usar sobre todo el inciso 1, ¿cierto? En este caso en concreto. Ahora, segundo punto. ¿En qué etapas del proceso penal yo puedo plantear tutela de derechos? La tutela de derechos lo podemos plantear tanto en esta etapa inicial, que viene a ser sobre todo investigación preliminar, como en la preparatoria, ¿correcto? Y lo podemos plantear en esta etapa inicial, también en el supuesto donde, por ejemplo, se obtenga o no se realice actos sumariales de investigación. Ejemplo, si yo como abogado defensor pido al fiscal un acto de investigación, cumpliendo este requisito del 337, si no me equivoco, 336, 37, inciso cuarto, creo que eran, si no me equivoco, 337, inciso cuarto, que viene a ser el tema referido
de la utilidad y pertinencia de ese acto de investigación, entonces, si el fiscal no realiza ese acto de investigación en un determinado plazo prudencial, usted también puede, en este caso en concreto, ir a través de una tutela de derechos para que ese acto de investigación se realice. Yo les pongo un ejemplo. Si estamos en un caso por ejemplo, de delitos contra la administración pública, donde la fiscalía, sobre todo en la gran mayoría de casos, inicia investigación en mérito a los informes de Contraloría, yo les pregunto, si ustedes como abogados defensores, en un determinado caso de colusión que ha dado origen en mérito a un informe de Contraloría, la Fiscalía empieza a investigar, yo les pregunto, ¿ustedes podrían solicitar a la Fiscalía que el fiscal convoque a las personas que han realizado el informe de control para que puedan deponer o declarar en la etapa de investigación? A ver, en ese caso que le estoy mencionando, colusión, se ha iniciado una investigación en mérito a un informe de Contraloría y ustedes son los abogados. Y ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que venga a declarar los que han hecho el informe de control. En ese caso en concreto, el fiscal podrá denegarme ese acto de investigación que viene a ser obtener el testimonio de los que han hecho el informe de control. Algunos fiscales piensan que los peritos solamente van a juicio y que los peritos o testigos expertos no pueden ser interrogados en la etapa de investigación. ¿Eso será correcto? Para hacer este tema, por ejemplo, del perito que estoy mencionando, testigo experto, llamemos aquí los que han hecho este informe de Contraloría, lo recomendable es que se trabaje con un igual perito o testigo experto que conozca, por ejemplo, normas de OCE, ¿cierto? Y este emita un informe, porque si tú vas a cuestionar algo de Contraloría, mínimo tiene que haber alguien que te haya dado esas pautas, un asesoramiento, en qué puntos específicos de ese informe de control se requiere que aclarar, precisar o que pueda explicar en este caso en concreto ese personal de Contraloría que ha realizado ese informe de control. Entonces la pregunta es, si ustedes fueran abogados del investigado X en un caso de colusión donde se ha dado inicio en mérito a un informe de Contraloría y le piden al fiscal un acto de investigación, que venga los que han hecho el informe para que puedan declarar, ¿el fiscal nos podrá denegar ese acto de investigación? ¿El fiscal podrá denegarnos? Decir, no, esos señores, como es prueba preconstituida, solamente van a juicio oral. ¿Podrá hacerlo eso? ¿Mm? Imaginemos que sí. Imaginemos que un fiscal nos diga, no, no, los informes de control, hacer prueba preconstituida, tienen X naturaleza y que por tanto solamente van a juicio oral estos señores. Si fuera de ese modo la respuesta, espero que no, porque en la etapa de investigación también se tiene que obtener información de descargo que pueda servir sobre todo para que el fiscal luego emita un pronunciamiento de fondo con objetividad. Yo entiendo que en la etapa de investigación el fiscal no es parcializado, sino tiene que ser imparcial. Tiene que recabar elementos de convicción de cargo y de descargo. Cuando se parcializa, en mi opinión personal, a partir de la formulación de la acusación, ahí sí se parcializa. Ahí ya es un sujeto que tiene como objetivo principal la condena para una determinada persona. Pero en la etapa de investigación, en mi opinión, tiene que actuar de forma imparcial, de forma objetiva. Entonces, si pusiéramos como ejemplo y el fiscal nos deniega, ¿podríamos ir en este caso en concreto a una tutela de derechos? Claro que sí, podemos ir, pero para ir a tutela de derechos, chicos, no se olviden, ¿qué punto específico de ese informe de control nosotros pretendemos cuestionar? Por eso la recomendación en este tipo de delitos tienes que trabajar con un experto
que conozca sobre todo temas de contrataciones de Estado. Muy bien, entonces, para ir a la audiencia de tutela, yo tengo que decir, señor juez, me están denegando que yo le pueda interrogar a este señor que ha realizado el informe de control sobre este punto, porque este punto necesitamos que nos aclare en esta declaración. Muy bien, ahora, entonces, también puedo plantear tutela de derechos cuando me deniegan un acto de investigación. Cuando yo, sujeto legitimado, pido al fiscal señalando sobre todo esa pertinencia del acto de investigación y esta me es denegada, yo puedo ir al órgano jurisdiccional para que el juez, en este caso, luego de evaluar, vea si es pertinente o no, por ejemplo, que ese acto de investigación se pueda dar en ese caso en concreto. Entonces, no solamente es como para retrotraer un vicio que se ha dado en la investigación, sino también la tutela de derechos puede servir para hacer un acto de investigación que ha sido denegado o no ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Fiscalía. Pero tenemos que identificar siempre que esta figura es residual. Si existe otra figura específica para ese tema, tenemos que utilizar esa figura. Muy bien, listo. Entonces, la tutela de derechos, sobre todo va a proteger esos derechos constitucionales que tienen los sujetos legitimados, ¿no? Incluso puede ser el agraviado quien puede pedir en este caso en concreto esa tutela de derechos. Ahora, los supuestos de procedencia. Doctor, ¿su PPT no está compartiendo? A ver, voy a buscar, ¿ya? Voy a buscar. En este caso en concreto, los supuestos que nosotros podemos invocar, sobre todo para un tema de tutela de derechos, pueden estar referidos al inciso 1 o al inciso 4, dependiendo. Ustedes tienen que identificar en cuál de ellos calza el supuesto, ¿no? Cuando no se ha dado cumplimiento a las disposiciones o que afecta a sus derechos o cuando es objeto de limitación de forma indebida, por ejemplo, ¿no? Entonces tendrán que identificar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el efectivo policial le toma la declaración del investigado sin presencia del abogado? Por ejemplo, ¿será válido ese testimonio? ¿Será válido? A ver, chicos, ¿será válido si el policía le toma el testimonio al investigado sin presencia de su abogado? No, ¿cierto? No, ¿correcto? Va a ser nulo, ¿cierto? Le estamos poniendo ejemplos simples para que ustedes lo vean. Entonces, la finalidad de la tutela de derechos, sobre todo, es que se corrija esas anomalías que se da en el proceso, sobre todo, y este caso en concreto va a efectuarlo el juez. Pero tiene un camino a recorrer. Y ese camino a recorrer en la tutela de derechos es que primero se tiene que pedir al fiscal. Si bien ahora, desde octubre del 2024, la etapa de investigación preliminar está a cargo de la policía, sin embargo, hay que precisar que la policía no tiene facultad absoluta para realizar actos de investigación. Ellos, desde mi punto de vista, la policía sobre todo, tiene esa facultad de realizar actos urgentes, inaplazables, que por el paso del tiempo pueda perderse en la escena. Por ejemplo, una evidencia que podría servir para análisis criminalístico, entre otros. Pero desde mi punto de vista personal, obtener el testimonio de una persona no vendría a ser un acto urgente inaplazable, sino sería un acto de investigación. Y al ser un acto de investigación, lo mínimo que tiene que existir ahí es el emplazamiento a la defensa y además tiene que darse la participación fiscal. Muy bien, para que de ese modo se pueda dar un acto de investigación válida. Ahora, ¿cuándo debo utilizar la tutela de derechos? Sobre todo la tutela de derechos lo voy a utilizar, en este caso en concreto, como un instrumento idóneo cuando exista esta infracción consumada, en este caso en concreto, de normas de carácter constitucional, ¿no? Sobre todo cuando la fiscalía, por ejemplo, ha tomado la declaración del investigado sin presencia de su abogado, se ha tomado el testimonio de la agraviada sin emplazamiento de la defensa, o por ejemplo se ha hecho un acto de investigación sin poner en conocimiento de la fiscalía.
No, de la defensa. Yo les pongo como ejemplo, si la fiscalía recaba, por ejemplo, una grabación fílmica, imagínense una grabación fílmica, y de pronto empieza a visualizar, a verlo, pero sin emplazar a la defensa, sin poner en conocimiento a la defensa de esa acción concreta o de esa diligencia de visualización y transcripción. ¿Podremos nosotros cuestionar ese acto de investigación? ¿O será válido de que la policía recabe la evidencia y empiece directamente a verlo? En mi opinión personal, en esos casos donde hay evidencia, documento que viene a ser grabaciones fílmicas, también tiene que existir un emplazamiento a la defensa. Se tiene que comunicar cuándo, a qué hora, dónde se va a realizar la visualización, la transcripción de esa imagen o de ese audio. ¿Para qué? Para que la defensa pueda tener esa facultad de ¿qué? De dejar constancia de qué evidencia se está visualizando o qué evidencia se está transcribiendo. ¿Qué sería lo primero que ustedes, por ejemplo, en un determinado caso referido a documento, video, tendrían que dejar constancia, por ejemplo, en una diligencia de esta naturaleza? ¿Qué tendrían que ver primero? Imagínense que es un video de fuente abierta. Ahí lo estoy viendo a César, pero que está durmiendo. ¿Qué ha pasado con César? Denle café a César. Estoy viéndoles, chicos. Muy bien. ¿Qué pasaría si la policía ha obtenido una información, grabación fílmica de fuente abierta? Es decir, la ha bajado del Facebook. Y ahora quiere visualizar y quiere hacer la transcripción. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer ustedes como abogados? Si es una información de fuente abierta. A ver, voluntarios, ¿qué haríamos primero? Estamos poniendo casos prácticos, ¿eh? ¿O qué pasaría, por ejemplo, voy a poner luego, que si usted no hace nada y lo firma el acta? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? A ver, vamos. Información de fuente abierta, la fiscalía, no, la policía en este caso en concreto quiere visualizar y quiere Doctor, transcribir. buenas noches, doctor Henry. Sí, adelante. Doctor, lo primero que se tendría que hacer es cuestionar la fuente, ¿no? La fuente de la información. Ya, muy Y bien. en caso fuera documental, y si empiezan a realizar la verificación o el análisis del mismo, verificar la cadena de custodia. Cuando Eso dice es lo que, fuente, ¿con qué estamos haciendo referencia? ¿A qué estamos refiriéndonos cuando nosotros decimos fuente? Estamos el origen del video, ¿no? Y al buscar origen. el famoso código hash, ¿no? Que debería tener toda prueba para que tenga la validez correspondiente. Y si yo firmo una, una, una diligencia, firmo un acta, simplemente le doy validez, lo cual ya estaría confirmando ese mal procedimiento que se ha realizado. Claro que sí. Lo primero que vamos a hacer, para mí es un honor que en esta clase estén fiscales, de verdad, pero estamos enfocándolo más a abogados. Desde mi punto de vista, cuando se obtiene una información de fuente abierta, ejemplo del Facebook, del TikTok o cualquier red social, lo primero que tenemos que establecer es la fiabilidad de esa información. Hoy en día estamos en una era de la inteligencia artificial, donde se puede manipular información, donde hoy en día lo pueden editar, hoy en día se puede hacer cortes. Entonces, cuando exista, desde mi punto de vista, información de fuente abierta, sin fuente, fuente quiere decir el origen, lo primero que tendrían que hacer los abogados es cuestionar la fiabilidad de esa información documental. Cuando hablo de información documental me estoy refiriendo a la grabación fílmica, audio, video, porque se presenta como documento. ¿Y cómo lo vamos a cuestionar? Lo que tenemos que cuestionar es que antes que se realice la visualización o transcripción de ese audio, video, lo primero que tenemos que pedir a la fiscalía es que pase una pericia de fiabilidad, que ese audio, video, no haya sido manipulado,
que ese audio video no tenga transcripción, no tenga cortes, que ese audio video no haya sido editado, que ese audio video sea algo inédito, que ese audio video nos dé la seguridad de que la información que vamos a visualizar y transcribir sea tal como se tiene de la fuente origen. Si ustedes no hacen esto, si ustedes no dejan constancia de esto, lamentablemente va a pasar lo que ya dijo el colega. ¿Qué van a hacer la gran mayoría? La gran mayoría le van a meter el sello. PIN, visualizado, transcrito, sello. Van a convalidar prácticamente y están diciendo, es como se ha visualizado, es como se ha visto esa información. Yo le pregunto, esa información ya visualizada, transcrita, luego podrá ser cuestionada. ¿Podrá venir Reader y decir tutela de derechos para excluir eso pese a que el abogado ha firmado? A ver, chicos, micrófono, ¿podremos hacer ello? Estimado Ronald, ya para pasar al tema de prisión preventiva. Uy, Adelante. se nos va, ya para acabar nomás. Ya, yo termino solamente con este punto entonces. Con No, cuenta abierta. no podíamos hacer eso debido a que nosotros ya lo consentimos con esta firma. Claro que sí. Entonces tengan muchísimo cuidado. Sobre todo esto lo van a ver, ¿sabes cuándo? Cuando van a estar en casos complejos. Por ejemplo, cohecho. Ha salido un reporte periodístico supuestamente donde hay coima. Si tú vas y participas en la diligencia, lo transcriben y lo firmas, olvídate. Pero te estoy enseñando. O en casos complejos de criminalidad organizada también. Ahí está el video que le han bajado de YouTube, del Facebook, del TikTok, no sé. Primero cuestiona la fuente, primero cuestiona la fiabilidad. Tú le vas a decir, muy bien, señor fiscal, yo no me estoy oponiendo concretamente a la realización de esa diligencia. Primero yo pido que pase una pericia de fiabilidad. La pericia de fiabilidad dirá si esa información es inédita, tiene alteraciones, cortes, manipulaciones, ediciones o no. ¿Y quién va a ser el perito que va a hacer eso? ¿Va a ser un asistente en función fiscal o un perito informático? ¿Quién tiene que hacer, chicos, ahí? Un perito informático. ¿Y la fiscalía tiene peritos informáticos, sí o no? Claro que sí. La fiscalía tiene, aquí en Lima, tiene peritos informáticos. Entonces, lo primero que hay que cuestionar es la fiabilidad. Y si nos dice el perito informático que sí realmente ese audio, video no ha sido grabado, editado, nosotros luego recién vamos a pedir que se haga la visualización y transcripción. Y ahí lo que tenemos que identificar es si existe o no esta famosa cadena de custodia electrónica, que viene a ser el código hash. El código hash, de cierto modo, va a asegurar, esa sería la palabra, va a asegurar de que no sea manipulado, de que no sea alterado esa información. Muy bien. Entonces, espero por el tema del tiempo que haya quedado claro esta parte de la tutela de derechos. Muy bien. Hoy nos toca la segunda parte referida a medidas cautelares de carácter personal. En este tema, concretamente, hoy vamos a hablar de la prisión preventiva. Yo no voy a hablar de otras medidas cautelares de carácter personal, pero para que ustedes vean, tómenle una captura si quieren esa lámina. Vamos a encontrar en medidas cautelares dos, ¿cierto? Medidas cautelares de carácter personal y medidas cautelares de carácter real. Las medidas cautelares de carácter personal está el tema de la detención preliminar, prisión preventiva, comparecencia, incomunicación, internación preventiva, impedimento de salida, suspensión preventiva de derechos. Por ejemplo, hoy día vieron noticias, hubo un ex fiscal supremo que estuvo en una audiencia. A ver, ¿alguien me puede decir qué tipo de medida pidió la fiscalía? Hoy día estaba pasando en Justicia TV. ¿Alguien vio? Le doy a Yudín, ha sido mi profesor de San Marcos, que ha sido destituido como fiscal supremo. Ha escrito varios libros. ¿Quién es? El doctor Galvez, ¿cierto? Tomás Galvez Aladino. Y estuve en una audiencia, ¿han visto o no? ¿Cierto? ¿No han visto? Chicos, tienen que ver pues las noticias relevantes.
En este caso en concreto estaba en una audiencia. ¿En qué tipo de audiencia estaba hoy día? ¿Nadie? ¿Nadie vio en la mañana? ¿Nadie vio la audiencia del doctor Tomás? No, suspensión preventiva de derechos, ¿cierto? En ese tipo de audiencias estuvo hoy. Muy bien. Entonces, traten de ver, chicos, las noticias más relevantes que está pasando en nuestro país. Claro, yo no voy a hablar de eso. Hoy voy a hablar de la prisión preventiva. Lo que quiero que vean es que todas estas medidas cautelares de carácter personal tiene la fiscalía que puede utilizar en un determinado caso. Claro, para eso tienen que cumplirse ciertos requisitos o presupuestos que la norma exige. Muy bien. Entonces, medidas cautelares de dos modos o de dos formas. Medidas cautelares de carácter personal que afectan la libertad. Y las medidas cautelares de carácter real, ¿qué va a afectar? ¿Qué va a afectar, chicos? A ver, pónganme ahí. ¿Qué va a afectar la medida cautelar de carácter real? Va a afectar los bienes, pues los bienes, ¿ya? Medida cautelar de carácter real afectan los bienes, ¿ya? Muy bien, eso en otra clase. Hoy nos centramos entonces prisión preventiva. Muy bien, entonces, en este caso en concreto, cuando hablamos de la prisión preventiva, primero lo que tenemos que mencionar es una medida cautelar de carácter temporal. Es decir, esta no es definitiva. Esta medida cautelar es la más gravosa, que todo el mundo ya conoce, y sobre todo se va a aplicar o se va a dar cuando se cumplan todos los presupuestos que exige la norma. Para que exista una medida cautelar gravosa como la de prisión preventiva, tiene que cumplirse ciertos presupuestos. No se puede pedir prisión preventiva sin que exista un fundamento legal, sin que exista un amparo legal, sin que existan los presupuestos que la norma señala. En este caso en concreto, esa restricción de ese segundo derecho más importante de la persona. ¿Cuál es el derecho más importante de la persona? ¿El segundo? Chicos, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es? Después de la vida, ¿qué viene? La libertad, ¿cierto? Ese segundo derecho más importante que tenemos, que nos permite desplazarnos de un lugar a otro, puede ser restringido a través de esa figura de la prisión preventiva. Pero para eso tiene que cumplirse ciertos presupuestos establecidos y previo debate. Para que haya, en este caso en concreto, prisión preventiva, tiene que haber esos presupuestos que exige la norma, como por ejemplo, graves elementos de convicción, que exista una pena superior. Hoy en día la pena superior ¿de cuánto? Pena superior de... ¿Con 2 años puede haber prisión? No, de 5 años, no, 5 a más, ¿cierto? Y el corazón de la prisión preventiva va a ser ¿cuál? El tema del peligro procesal. En su vertiente de peligro de fuga o en su vertiente de peligro de obstaculización. Y otra característica en este tema de las medidas cautelares de carácter personal, sobre todo prisión preventiva, es la provisionalidad. Es decir, esta no es un adelanto de la sentencia, pero en la realidad práctica vemos que sí se utiliza como si fuera adelanto de fallo, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de prisión preventiva, su naturaleza misma es temporal, temporal. Muy bien, entonces, el primer presupuesto que tiene que existir para el tema de la prisión preventiva será los graves y fundados elementos de convicción. En mi opinión personal, aquí les voy a mostrar una lámina luego, no sé si aquí lo tengo, sí, lo tengo aquí. Esto es netamente mi opinión sobre este tema. Y con esto lo que les quiero mencionar es, el derecho es interpretación. Puede ser que yo esté equivocado, pero desde mi punto de vista personal, este primer presupuesto de la prisión preventiva está referido a dos puntos específicos. Elementos de convicción, en este caso en concreto, que pueden ser fundados, elementos de convicción que tienen una posibilidad, en este caso en concreto, de vincular a una persona con la comisión de ese delito. Eso vendría a ser los elementos de convicción.
Y dos, esos graves elementos de convicción que vienen a ser la probabilidad, ya no es una posibilidad, sino probabilidad, que hay una vinculación mayor de la vinculación de la participación del sujeto, en este caso investigado, con el hecho materia de investigación. Entonces, en el primer presupuesto de la prisión preventiva, desde mi punto de vista personal, lo que tenemos que analizar, sobre todo si nosotros vamos a ser abogados defensores, pero esto no solamente es para el abogado defensor, desde mi punto de vista, también lo puede hacer el fiscal, es analizar de todos los elementos de convicción que existe, cuáles son los fundados elementos de convicción y cuáles son esos graves elementos de convicción. Más o menos si hiciéramos una imagen de esto sería así. Imagínate que todo esto son los elementos de convicción. En mi opinión personal tendríamos que escoger así, ya sea como fiscalía o como defensa. Si nosotros ponemos esto como fundados elementos de convicción y a este otro grupo lo colocamos como graves, pongamos como rojito para que pueda diferenciarse. Este rojitos que estoy poniendo, de este grupo de elementos de convicción, lo que tendríamos que hacer es primero identificar cuáles son los fundados y cuáles son los graves. Yo les pregunto, ¿cuál de los dos deberían llevar ustedes si fueran fiscales? ¿Los fundados o los graves? ¿Cuál deberían llevar? A ver, si ustedes fueran fiscales, ¿cuál llevan? ¿Los fundados o los graves? ¿Los que da la posibilidad o los que da la probabilidad? Claro, aquí lo que tenemos que llevar es graves, ¿cierto? Los que dan una probabilidad. Probabilidad, no posibilidad. Probabilidad de la participación de esa persona en ese evento criminal. Muy bien. Ahora, el primer punto desde mi punto de vista personal, entonces, en el tema de los graves y fundados elementos de convicción es identificar cuáles son esos graves elementos de convicción y cuáles son esos elementos de convicción que dan una posibilidad de la participación de esa persona en ese evento. Esto lo podríamos hacer tanto para la fiscalía como para la defensa. Lo correcto desde mi punto de vista es que el fiscal cuando presente el primer presupuesto, en mi opinión personal es interpretación, chicos, por eso es derecho, debería presentarnos así. En mi opinión personal debería presentarnos un cuadro. O sea, debería decirnos, estos son posibilidad. Y esto es probabilidad. Es decir, estos son los graves elementos de convicción. ¿Por qué? Porque el debate sería más rico, el debate sería más técnico para ver si con la posibilidad o con la probabilidad de los elementos de convicción está yendo el fiscal. Pero en la práctica no vemos esto. En la práctica vamos a ver como si todo esto fuera uno solo. ¿Cuál de ellos ustedes cuestionarían en este primer presupuesto de la prisión preventiva? ¿Cuestionarían la posibilidad o cuestionarían la probabilidad? A ver, ¿cuál de estos ustedes cuestionarían? Si ustedes van a atacar el primer presupuesto de la prisión preventiva, ¿cuál de estos van a cuestionar? ¿Posibilidad o probabilidad? ¿Probabilidad o posibilidad? A ver, ¿alguien? ¿Qué nos dice Mayra? Mayra nos dice probabilidad. Claro que sí, les estoy poniendo con ejemplitos, les estoy poniendo con manzanitas para que recuerden, ¿ya? Nosotros vamos a cuestionar estos que da la posibilidad. No hay una vinculación directa. Estos podemos empezar, pero la probabilidad es que sí hay su participación de esta persona en ese evento. Por eso, cuando van a estar, en este caso en concreto, en una prisión preventiva, identifiquen esto. ¿Es posibilidad o es probabilidad lo que está presentando como en este caso en concreto estamos hablando
del primer presupuesto de la prisión preventiva. Ahora, pongamos un ejemplo para que pueda entenderse. En un delito de violación sexual en estado de inconsciencia, en este caso en concreto, yo le voy a sacar estos para que ustedes mismos me ayuden. Los que han visto, bueno, pues ya. En un delito de violación sexual en estado de inconsciencia, dígame, ¿cuáles serían los fundados elementos de convicción? Fundados. A ver, micrófono, chicos. ¿Alguien? Fundados elementos de convicción. Estamos en prisión preventiva. La fiscalía está pidiendo para el cliente prisión preventiva en violación sexual en estado de inconsciencia. ¿Cuáles serían esos fundados elementos de convicción? A ver, ¿cuáles serían? Dígame, por ejemplo, fotografía, pongamos acá, ¿ya? ¿Dónde estaría fotografía? Fotografía, ¿dónde estaría? ¿En los graves elementos de convicción o en los fundados? Fotografía. Ya. A ver, otro. ¿Dónde está la evaluación médico-legal? ¿En cuál de ellos lo ponemos la evaluación médico-legal? ¿En fundados o graves elementos de convicción? ¿Dónde lo pongo la evaluación médico-legal? En grave, ¿cierto? Evaluación médico-legal. Dos, ¿dónde lo pongo la entrevista en cámara Gesell? ¿Dónde lo coloco la entrevista en cámara Gesell? ¿Fundados o graves? Lo pongo en grave, ¿cierto? Entrevista en cámara Gesell. ¿Dónde le pongo la declaración de la mamá? Por ejemplo. ¿Dónde lo pongo? ¿La declaración de la mamá será grave? Aquí, ¿cierto? ¿Dónde le pongo la pericia psicológica? ¿Fundados o graves? La pericia psicológica lo voy a poner acá. Graves. ¿Dónde le pongo la denuncia psicológica? ¿Dónde pongo la denuncia? La denuncia yo creo que lo podría poner en fundados. A ver, ¿dónde le pongo la declaración del investigado? ¿Graves o fundados? ¿Dónde lo pongo la declaración del investigado? Investigado. ¿Dónde le pongo la declaración del policía? Que supuestamente le encontró a la chica por ahí botada, pongamos, ¿ya? ¿Graves o fundados? ¿Graves o fundados? ¿Dónde lo ponemos la declaración de la chica? O sea, del policía que la ha encontrado. Yo creo que lo podemos a poner acá. Si el policía le encontró, por ejemplo, tirado en la calle a una chica que ha sido víctima de violación sexual, pongamos. A ver, ¿me captan la idea o no? Chicos, ¿me captan la idea? Entonces, el fiscal, por ejemplo, para la prisión preventiva, ¿con cuál debería ir? ¿Con cuál debería ir para la prisión preventiva? Yo creo que debería irse con los graves. Si va con los graves, ¿ustedes qué harían? ¿Cuestionarían el primer presupuesto? Ustedes van a decir, no, el médico legista no es idóneo, es prueba ilícita. No, la entrevista en cámara Gesell no sirve, ha mentido la chica. La pericia psicológica no está bien. ¿Así van a decir? Por eso les estoy poniendo a modo de ejemplo. Esto es lo que yo les estoy enseñando. Para mí debería hacerse así.
Bueno, es mi interpretación de derecho. Si ustedes no están de acuerdo, bueno, hagan a su modo. Pero en mi opinión personal, el fiscal en el primer presupuesto debería ser así. De todos los elementos de convicción, aquí en el anterior les he puesto, imagínate que es todo esto, debería elegir. Dice, ya, muy bien, para el primer presupuesto yo necesito llevar los graves. Porque si yo llevo los fundados, puede cuestionarme, ¿cierto? El testigo de la mamá es testigo referencial. La denuncia no acredita nada, la denuncia es un simple hecho de comunicación de un hecho delictuoso. La fotografía no es suficiente porque tendría que pasar una pericia. Chicos, si la fiscalía lleva así como estoy mencionando, ¿ustedes cuestionarían el primer presupuesto? A ver, pónganme en la caja de comentarios. ¿Cuestionarían perderían tiempo, en otras palabras, en una prisión preventiva? A ver, los veo en la caja de comentarios. Si el fiscal lo está llevando en violación, está en conciencia, como primer presupuesto, grave fundado elemento de convicción, y está llevando esto, y pongamos un poco más. ¿Ustedes van a perder tiempo? ¿Van a cuestionar eso? No. La prisión preventiva es también estratégico y se trabaja sobre todo con información documental. Muy bien. ¿Quedó claro? Yo creo que sí, ¿no? A ver, póngame en caja de comentarios. ¿Quedó claro o no? ¿Sí? Esto podrían aplicar a cualquier delito, desde mi punto de vista. Algo así como lo estoy diciendo. ¿Cuáles son los fundados y cuáles son los graves? ¿Cuál es posibilidad y cuál es probabilidad? Esto sería posibilidad. Así. Posibilidad. O sea, posibilidad de vinculación con el hecho delictuoso. Pero esto es probabilidad. Es decir, hay evidencia de su participación. Probabilidad. ¿Y qué tipo de elemento de convicción nos pide para una prisión preventiva? ¿Sospecha? ¿Simple? O sea, nos pide esto, posibilidad, nos pide sospecha grave. Y la sospecha grave, desde mi punto de vista, está con esto. ¿O me estoy equivocando, chicos? No sé, yo puedo ser que me esté equivocando, pero en mi opinión personal, soy humano, cometo errores. La prisión preventiva exige sospecha grave y la sospecha grave, en mi opinión personal, tiene que ver con probabilidad, o sea, con esto. Muy bien. Recomendación, si quieren, acojan esta idea. Si no, litiguen a su modo. Yo no tengo ningún problema. Listo, la recomendación. Si ven ustedes que está así, no pierdan tiempo para cuestionar el primer presupuesto. Así de fácil. A ver, ¿dónde está esto? Voy a mover esto un ratito. ¿Cómo es esto? Aquí. Un segundo. Esto lo vamos a mover. Entonces, ahora, segundo presupuesto. El tema de la prognosis de la pena. Este tema es netamente matemático. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Primero, es trabajo del fiscal establecer en un sistema de tercios, sobre todo, en la gran mayoría de casos, cuál es la pena probable que va a tener en un determinado momento posterior ese señor cuando, por ejemplo, se le imponga la prisión, la sentencia. Tendría que dividir entre tercio inferior, intermedio y superior. ¿Qué es lo que van a revisar ustedes aquí? Que se cumpla el presupuesto de que la pena sea igual o superior ¿a cuánto? A los 5 años. Si la pena en el delito que la fiscalía está proponiendo es igual o superior a los 5 años, ¿voy a perder tiempo aquí? ¿Van a perder tiempo aquí cuestionando? No, sería inoficioso cuestionar este punto. La aproximación de la pena concreta tendrá que proponerlo el fiscal, así en el sistema de tercios. Me va a decir, la pena supera en exceso los 5 años. La pena probable que se le va a imponer al final del juicio es de 10 años. ¿Qué voy a cuestionar? Nada.
Así que aquí, ¿qué vas a agarrar? Agarras tu código, vas a ver cuál es el extremo mínimo. Si yo les pongo como ejemplo, si la pena es de 3 a 8 años, ¿podrá haber prisión preventiva? A ver, aquí un ejemplito. Si la pena es de 3 a 8 años, ¿podrá haber prisión preventiva? ¿Qué es lo que tienes que revisar aquí? Tienes que revisar el extremo mínimo. Revisar el extremo mínimo. ¿Cuál es el extremo mínimo aquí? El extremo mínimo en este ejemplo es 3 años, ¿cierto? Estamos poniendo para que se puedan recordar ustedes. Yo creo que esto ya ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo reviso en este segundo presupuesto o qué es lo que van a revisar? Que la pena sea igual o superior a los 5 años. Listo. Esto mejor lo saco, ¿ya? No sea que alguien agarre la captura y luego se equivoque. Listo. Muy bien. Vamos con el tercero. En este caso en concreto, chicos, el tercero es el corazón de la prisión preventiva. Y el tercero es clave. ¿Ya? Cuando pongo el corazoncito, ¿a qué les recuerda? Es el motor, ¿cierto? ¿Es el motor o no? Sí, es el motor. Aquí tienen que apuntar ustedes en la prisión preventiva. Y este corazoncito tiene 2 ventrículos. ¿Se recuerdan? Creo que el corazón tiene hasta 4, ¿no? A ver, ¿alguien recuerda su clase de medicina legal? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, no sé qué más hay. ¿Se recuerdan o no? O ya se han olvidado de su clase de medicina legal. Recuérdenme, son 4, ¿cierto? Pero ahora lo vamos a hacer 2 nomás. Para la prisión preventiva solamente quiero que recuerdes así. Un corazón partido así. ¿Ya? Esta primera parte, mejor este corazón lo voy a poner acá. ¿Ya? Esta parte sería referido a qué? A peligro de obstaculización. ¿Y la otra parte del corazón qué va a ser? ¿Qué va a ser esto, chicos? Lo referido al peligro de fuga. El fiscal puede llevar los dos, puede llevar peligro de fuga y peligro de obstaculización. Voy a cerrar mi corazón un poquito más. Ay, ¿qué pasó con mi corazón? No quiera. Ya fueron, chicos, ¿no? La máquina está que se apaga. Ya, listo. Entonces aquí, esto sería peligro procesal. El peligro procesal va a tener 2 vertientes. Peligro de fuga y peligro de obstaculización. A ver, caja de comentarios, ¿me captan? Ese corazón está frío, dice. Sí, falta calentarlo, ¿cierto? Ahora me tomo un whisky al final. Listo. Muy bien. Chicos, ¿me están captando o no? Ya lo estoy poniendo con manzanita para que no se me equivoque, no se me pierdan. A ver, póngame ahí en la caja de comentarios, ¿sí o no? Cuando vas a ir a la prisión preventiva, recuerda el corazón. El corazón es el peligro procesal. Por esto se da la prisión preventiva. No es por los graves y fundados elementos de convicción. No es por el tema de la prognosis de la pena. No, se da la prisión preventiva por el corazón. ¿Ya? Listo. Entonces aquí estamos. El peligro de procesal, aquí también voy a graficar. El peligro procesal, ese corazoncito no se presume. Se acredita con dato objetivo. Cuando me refiero no se presume, me estoy refiriendo. Señor juez, el investigado se va
fugarse. Señor juez, el investigado va a intimidar a los testigos. Señor juez, el investigado va a obstruir la pericia que se va a realizar. ¿Eso será suficiente? No, tiene que existir dato objetivo que acredite ello. ¿Y dónde lo dice? No lo digo yo, ¿ah? Aquí está. Tómenle una captura, todos los que quieran. El peligro procesal es el elemento más importante de esta medida. Ahí está, sentencia del Tribunal Constitucional, ahí está sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice? El peligro procesal no se presume. Debe realizarse la verificación en cada asunto, fundada en circunstancias objetivas y ciertas del caso. Entonces, ¿me captan esto o no? ¿Qué es lo que tienen que pedirle entonces al fiscal cuando estén en una prisión preventiva? A ver, alguien me puede decir, vamos a dar micrófono. Si el fiscal me dice peligro de fuga, pongamos aquí. ¿Qué tendría que acreditarme el fiscal si me dice peligro de fuga? A ver, ¿qué tiene que acreditar? Basta que me diga, no, se va a dar a la fuga. No, ¿cierto? Tiene que acreditar con dato objetivo que se va a dar esa posibilidad. Posibilidad. Muy bien. Y otro tema. Aquí el trabajo del abogado, para todos aquellos que no saben, es defensa activa. Defensa activa. En pocas palabras, abogado defensor debe acreditar el arraigo. ¿Ya? Arraigo. El arraigo de distinta naturaleza. Puede ser arraigo familiar, laboral, de bienes, etcétera. ¿Correcto? Entonces, cuando tú vas a estar en una audiencia, para una audiencia de prisión preventiva, tu abogado, tienes, como dice, la carga de la prueba. Pongamos así, ¿eh? Para que no te equivoques. Tienes la carga de la prueba de llevar, ¿qué? El arraigo de calidad. Ese arraigo, ya no calidad, arraigo pongamos. Ese arraigo tiene que ser documentado. No basta decir, señor juez, mi patrocinado vive allá en esa calle. Tendrás que llevar, por ejemplo, una constatación de ese domicilio. Señor juez, mi patrocinado vive con la señora Juanita. No basta decirlo, tienes que acreditarlo. A ver, si la fiscalía dice, ejemplo, si la fiscalía dice, el señor no tiene arraigo familiar, pongamos así, el fiscal señala, el señor X, el señor Reader, no tiene arraigo familiar. Abogado, ¿qué vamos a hacer nosotros? A ver, micrófono. Si el fiscal me dice, el señor Reader Jacinto, no tiene arraigo familiar, ¿qué vamos a llevar? A ver, ¿qué pasa si nuestro amigo Reader es casado? ¿Qué llevamos? Si nuestro amigo Reader, que se va a casar este año, ya me dijo que este año contrae matrimonio, ¿qué documento vamos a llevar? Primero será pues una partida de matrimonio. ¿Pero esta partida de matrimonio será suficiente para acreditar el arraigo? ¿Cuántos casados viven solos? ¿Cuántos casados viven con la trampa? ¿Cuántos casados han sido expulsados de su vivienda? A ver, dígame pues. Si yo presento la partida de matrimonio, ¿ya estoy acreditando el arraigo? No, acá tiene que haber una más. El más es una declaración jurada, notarial, por ejemplo, que señale que hacen qué. ¿Qué hacen qué? ¿Qué hacen las noches?
que hacen vida en común, pues chicos. Que hacen vida en común, ¿cierto? No, no se imaginen tonteras. Que hacen vida en común, que tiene familia, que comparten los gastos. ¿Será suficiente que yo presente, por ejemplo, la partida de... Claro, yo no tengo hijos todavía. ¿Será suficiente? Vamos a pedirle la partida de nacimiento del hijo de Reader. ¿Eso es suficiente? No. Partida más algo más. Tiene que haber algo que acredite que la custodia, por ejemplo, está a cargo de ambos padres. ¿Han visto que hay muchas señoritas, damas, señoras que viven solos como madres solteras o no? ¿Han visto o no? ¿O todos viven con su marido? Dígame, pues. Sí, pues. Hay señoras que se hacen cargo, solo ellas, de sus hijos. ¿Y el varón dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde, bailando. Ahí dicen bailar en la juerga, ¿cierto? ¿O no? Entonces tiene que haber esa partida más una declaración jurada, notarial sobre todo. Dependiendo del lugar, puede ser que en los lugares lejanos no exista notario. Juez de paz tendrá que certificar, pero alguien, ¿no? Una autoridad. Que mencione que la custodia, por ejemplo, de sus hijos está a cargo de ambos. ¿Qué más presentan los abogados? A ver, boleta del colegio. ¿Será suficiente? Se encuentra en clase virtual, me dicen. La boleta del colegio, el pago de la mensualidad, ¿será documento suficiente para decir ahí está el arraigo? ¿Qué pasa si en la boleta no menciona el nombre de la persona que pagó? Solo dice pago de mensualidad de la niña Luz Marina. ¿Servirá eso? ¿Qué va a decir el fiscal cuando presentes eso? Va a decir, aquí no identifica quién es la persona que realiza el pago. La mamá pudo haberlo hecho. El tío, el padrastro, no sé quién. Para que salga como un elemento de arraigo, por ejemplo, en mi opinión personal, tendría que decir en la boleta, el responsable del pago es Reader Jacinto X, identificado con DNI X. Así que, ¿cuál es el mensaje, chicos, desde mi opinión personal? Que cuando van a pagar, por ejemplo, boletas del colegio, del instituto, de la universidad, hagan precisar su nombre y su DNI. ¿Queda claro esto, chicos? A ver, el tiempo se me va, yo me voy 10:30. Mi esposa está que me espera, me dice, mira, no tenemos tiempo. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para el peligro de fuga, ustedes tienen que acreditar el arraigo. Y respecto al segundo punto, acá lo voy a poner, peligro de obstaculización. Esto es un poco más difícil para la fiscalía. Esto tiene que ver con obstruir, interferir los actos de investigación que va a realizar el fiscal y concretamente con testigos y peritos. Aquí, testigo, dice, va a intimidar. Aquí la respuesta como abogado, ¿cómo es? ¿Cómo va a intimidar? Aquí, por ejemplo, fiscalía, ¿qué llevaría? Por ejemplo, tiene un documento de la prefectura.
que diga, me ha amenazado de muerte. Ejemplo, la defensa, ¿qué tendría que llevar? No hay ningún elemento de convicción que acredite la amenaza a la testigo X. Para eso tendrían que llevar un reporte, un informe, una resolución, no sé, ¿de dónde? De la prefectura. Estoy hablando sobre el testigo. ¿Qué tal el fiscal dice? ¿Sabe qué? En la declaración X del testigo, la testigo mencionó que le han amenazado, que en caso siga con la denuncia, lo van a lastimar. Este sí es, pues, un dato objetivo. ¿Cuál? Ese testimonio. Y el otro punto está referido ¿a qué? Al perito. ¿Qué va a hacer en este caso la fiscalía? En la gran mayoría de casos, a ver, pongamos al ejemplo que hemos ido. Aquí. Si ya se realizó la pericia de evaluación médico-legal, ¿el investigado podrá obstruir la realización de esa pericia luego que ya se realizó? No. Si ya se tomó la entrevista en cámara Gesell, ¿podrá obstruir esa realización de ese acto de investigación? Si ya se tomó la pericia psicológica, ¿podrá obstruir? No. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando ustedes van a hablar del peligro de obstaculización, tenemos que identificar si ese acto pericial ya se realizó o no. Y cómo, en este caso en concreto, el investigado va a obstruir, va a dificultar que se realice ese informe pericial. Y para eso es fácil determinar. Pónganse a pensar así. Mi patrocinado no tiene contacto con el perito. El informe pericial ya se va a realizar, ya se obtuvo la muestra, está en análisis. La fiscalía tiene que acreditar con dato objetivo cómo va a interferir esta persona en estando en libertad, por ejemplo, la realización de ese informe pericial. Por eso, para mí, lo más difícil para la fiscalía es esta parte. Peligro de fuga es más fácil, porque tiene facilidades de salir al extranjero, por ejemplo, por su movimiento migratorio, capacidad económica, entre otros. Pero cuando me hable de peligro de obstaculización, tiene que decirme cómo el investigado va a intimidar, va a obstruir, va a amenazar al testigo, al perito, entre otros. Es decir, a la realización de los actos de investigación. ¿Quedó claro, chicos, esto? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿cómo va el tiempo? Creo, Reader, ¿cómo vamos con el tiempo? Entonces, en el tema de la prisión preventiva, esos tres presupuestos, grave y fundado elemento de convicción, pena superior a los 5 años y el peligro procesal es clave. ¿Cuál es la forma? Si usted observa que se cumplen estos presupuestos, no vas a debatir que no hay presupuestos para la prisión. Lo que tendrías que es decir, muy bien, hay presupuestos para la prisión preventiva, pero dale otra medida menos gravosa para este caso. Comparecencia con restricciones podría ser una salida, por ejemplo, en este tema. El tema de la proporcionalidad, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha son otros presupuestos, pero para poder sobre todo establecer si esa afectación que se va a dar a la libertad de tránsito cumple o no ese test en este caso en concreto. Muy bien, porque va a haber dos derechos en juego, en este caso en concreto, que el juez va a tener que sopesar. Y finalmente el otro, que viene a ser el tema del plazo, también va a tener que ver con el tipo de delito que la fiscalía está imputando en ese caso en concreto. Ya ustedes saben que en el proceso penal hay distintos tipos de procesos, hay distintos tipos de sanciones penales. No va a ser lo mismo un hurto que un caso de crimen organizado. No va a ser lo mismo,
por ejemplo, un tema de violación sexual con un tema de lesiones simples o graves. En este caso en concreto, el juez tendrá que evaluar. Ahora, para que exista esta prisión preventiva, tiene que haber un requerimiento. En este caso, primero tiene que haber una formalización de investigación preparatoria y tiene que haber un requerimiento fiscal fundamentado, escrito, motivado, y esta tiene que entrar a una audiencia donde el juez tiene que escuchar ambas partes y luego de escuchar analizar si debe o no, en este caso en concreto, restringir esta libertad de tránsito de esta persona. Muy bien, por el tema del tiempo, hasta aquí con este tema que hemos abordado el día de hoy, y entiendo que ustedes ya conocen muy bien el tema de la prisión preventiva. Si hay alguna pregunta o algún comentario que pueda mejorar a todos los que estamos aquí, va a ser siempre bienvenido, porque el tema del derecho, chicos, es interpretación. Yo no tengo la verdad absoluta, también me puedo equivocar. Así que vamos a la segunda parte y de ese modo ya demos por finalizada esta clase.